Nuevamente, bienvenido estudiantes de noveno semestre de la asignatura de anestesiología. Mi nombre es Oscar Darío Cañas, médico anestesiólogo, profesor titular de la cátedra de anestesiología, y en esta oportunidad vengo a hablarles sobre aspectos fisiológicos del paciente pediátrico. Ustedes van a ver que en su rotación de anestesia vamos a hacer muchos anestesios a pacientes pediátricos en anestesia, y es fundamental que todos tengamos claro por qué desde el punto de vista fisiológico el paciente pediátrico es totalmente diferente del paciente adulto. Entonces, básicamente nos vamos a centrar en estos tres grandes objetivos. Primero, que podamos entender cuáles son las diferencias anatómicas en la vía aérea del paciente pediátrico normal, que podamos entender las diferencias en la fisiología respiratoria y las implicaciones que tiene estas diferencias, y que también entendamos las diferencias desde el punto de vista cardiovascular del paciente pediátrico y podamos ver qué implican estas diferencias. Entonces, en este orden de ideas, ustedes recuerden que yo hablo mucho de constructivismo en mis charlas. Quiero plantearles esta situación que previamente la hemos visto. Paciente que entra en apnea, y una vez entra en apnea, ¿en cuánto tiempo esa apnea lo lleva a cambios hemodinámicos? Y el primer grupo que caen son los pacientes pediátricos. Ustedes lo ven, un paciente pediátrico no lo puede ventilar y en 40-50 segundos lo tiene en bradicardia y en un minuto lo tiene en paro. ¿Por qué el paciente pediátrico en su parte de vía aérea es tan sensible a estos aspectos? Entonces, tenemos aspectos anatómicos y tenemos aspectos fisiológicos. El paciente pediátrico comparado con el adulto tiene un occipucio mucho más prominente, una cabeza desproporcionadamente mucho más grande, una nariz y unos conductos nasales mucho más estrechos. Yo aquí siempre lo sensibilizo en generar alertas cuando se vayan a pasar sondas nasogástricas en los niños, preferiblemente sondas orogástricas, porque el niño sangra muy fácilmente por la nariz, tiene unos conductos nasales mucho más estrechos y la posibilidad de generar trauma con paso de sondas nasogástricas es mucho mayor. Miren ustedes cómo el niño tiene una lengua mucho más grande respecto a la orofaringe, es decir, tenemos niños con occipucio mucho más prominente, lengua mucho más grande, y mire cómo la epiglotis es mucho más grande, es mucho más rígida, y con respecto a la vertical genera una angulación de 90 grados. Miren ustedes ahí en la ayuda de la diapositiva cómo en el adulto con respecto a la vertical la angulación es de 45 grados. La laringe se extiende mucho más rostral, mucho más superior, y a diferencia del adulto, donde la porción más estrecha de la vía aérea son las cuerdas vocales, en el niño la porción más estrecha de la vía aérea es el cartílago cricoides. La vía aérea del niño es un embudo, la vía aérea de un adulto es un cilindro. Entonces miren ustedes cómo lo coloco yo allí: cilindro, adulto, cuerdas vocales en la parte más estrecha. Y ustedes van, y cuando lo hacemos en nuestra rotación que activamos pacientes pediátricas, ustedes van a ver que pasamos las cuerdas vocales, sentimos la resistencia y tenemos que vencer esa resistencia, porque esa resistencia es básicamente el cartílago cricoides. Entonces mire, hay anatomía diferente y hay fisiología diferente. El niño tiene mayor cantidad de fibras musculares tipo 2 a nivel del diafragma, que son fibras musculares mucho más fatigables, mientras un adulto tiene 125 millones de unidades alveolares, un niño tan solo tiene 25 millones. La pared torácica del niño es mucho más complaciente porque la disposición de las costillas es mucho más horizontal. Eso hace que el efecto de succión de la caja torácica del niño sea mucho menos eficiente, y mientras un adulto consume entre 2 y 3 mililitros por kilo por minuto de oxígeno, un niño consume entre 4 y 6. Entonces mire, el niño tiene requerimiento de mayor consumo, pero tiene una fisiología y tiene una anatomía que de alguna manera no lo respalda para esos requerimientos. Recuerden la ley de Poiseuille. En la ley de Poiseuille dice que el flujo en una estructura cilíndrica es inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio. Mire que yo aquí disminuyo 1 milímetro en paciente pediátrico, 1 milímetro en el paciente adulto,
pero debido a que el radio de la vía aérea del niño es mucho menor, miren cómo esa disminución de 1 milímetro disminuye el área transversa en un factor de 75, aumenta la resistencia en un factor de 16, mientras que en el adulto tan solo disminuye el área transversa en un 44% y aumenta la resistencia en un factor de 3. Por eso en los servicios de urgencia de pediatría el 70% es patología respiratoria, porque el niño de alguna manera su reserva fisiológica para estos aspectos está mucho más limitada. Entonces con eso estoy aclarando ese primer interrogante.